A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. Una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media. El placer de compartir con ustedes esta próxima hora, en este domingo 14 de junio de este 2026, acá firme con mis compañeros Fabricio Taparello y Tato Pablo Massini. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, ya con clima mundialista. Sí, claro, absoluto. Las arterias a full. Así es. ¿Cómo andás, Tato, Luquitas, Mariano? Así es, ya con el Mundial arrancado, Argentina juega el martes, así que salir de acá y seguir viendo partidos. Bueno, usted, Tato, que no le gusta tanto el fútbol, mira, se prende en el Mundial, no es un poco. No me olvides a quemarme así. ¿Partido Argentina? No. ¿Tampoco? No. ¿Qué haces cuando juega Argentina? Esto me va a llevar a terapia. ¿Sí? No, salgo a disfrutar la ruta porque no hay nadie. Hacer cosas que la gente, claro. Sí, es medio. Es muy. Reconozco que está mal. No está mal. Cada uno lo hace como que. Yo, que soy un tipo que por ahí vive intensamente los partidos, me he levantado y me he ido de ver un partido por televisión. Y la verdad que caminar por un lugar cuando juega Argentina o cuando hay ese tipo de eventos, eso es muy particular. Sí, aparte más en un mundial pues capaz que un amistoso, eliminatoria, no es lo mismo que en un mundial. No conozco real de corazón tantas personas como Tato que no lo miran. No, yo tampoco. Así que bueno. Sumaría más a la. Conozco mucha gente que le da antihéroe diciéndote que días que me doy cuenta de que juega Argentina porque no hay nadie en la ruta, pero no me enteré que juega Argentina. Exacto. Pero bueno, cosas que pasan. Mariano en la puesta en el aire, como siempre, Mariano Britos, ahí un pirata. Un gran pirata, Mariano Britos. Los hinchas de verano estamos un poco como. Se terminó el mes de mayo. Ahora viene vamos por todo. Vamos por todo. Como en el 2022, que Belgrano ascendió, después salió campeón Argentina. Estamos en esa sintonía. Traemos ese tipo de datos a la mesa, a la conversación bastante traído de la. Se los entiende. Pero yo creo que ahora, cuando arranque el martes, va a pasar otra cosita. Sí. Yo creo que arranque a jugar Argentina, va a pasar esto. Aparte, cuando ganó el Mundial pasado, creo que los que no habíamos tenido la posibilidad de festejar un campeonato del mundo de Argentina, fue bueno, ya está, no necesito más. Pero bueno, se renueva. Decía, se le debía un campeonato a Messi, capaz 2, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo tengo la fe intacta. Totalmente. Mucha confianza en este equipo. Fin de largo, mañana feriado por el paso a la inmortalidad de Güemes, ¿sí? Así que, bueno, quédense ahí para compartir y participar por los sorteos que tenemos hoy. También mes mundialista y mes de retiros voluntarios en INTA. Sí, hoy la verdad que hemos vivido una semana súper especial en INTA. Se está llevando adelante un programa de retiro voluntario impulsado por el gobierno nacional en el marco de un ajuste sobre la institución. El director nacional salió a decir esta semana que INTA no resiste un ajuste más. En ese contexto hay muchísima gente que se está adhiriendo al retiro voluntario a lo largo y ancho del país. Nos vamos a encargar de esto en los próximos programas de manera más puntillosa, más respecto a los números, más centrándonos en el impacto que va a tener esto dentro de la institución. Y hoy vamos a compartir por ahí un lado más humano, vamos a conversar con uno de los fundadores de este programa que específicamente se trata de Andrés del Pino, gran integrante del equipo de comunicación del Centro Regional Córdoba de INTA, que se adhiere y bueno, lo vamos a llamar para saludarlo y para saber cómo está viviendo este momento. Así es. Se va hoy una miel de monte nativo producida en la unidad apícola de Anfunes, en la unidad demostrativa, y un vino se va también. Sí. Un Malbec Cavas de INTA. Así es. Hoy no está Sole Winter, faltó con aviso. La puesta en el aire, decíamos, Mariano Brito, Vicky Cagliero en la producción, Lucas Cuevas en la producción, también
Andrés del Pino. ¿Qué tenemos para el día de hoy en términos de contenidos y de programa? Hace unos días se celebró el Día Mundial de la Leche. Cada 1 de junio se celebra esta fecha, que en 2001 fue instaurado por la ONU y la FAO para reconocer su importancia global y promover el consumo de lácteos. En este sentido estuvimos hablando con un especialista que nos va a contar un poco, nos va a hacer una radiografía de lo que es el sector a nivel nacional y provincial. Bueno, también vamos a hablar de girasol en este programa, que va a ser quizás el tema central de hoy, de un cultivo que viene creciendo en nuestro país, y para eso vamos a conversar con un especialista que nos vuelve a actualizar de cómo está este cultivo y por qué tiene la dinámica tan propia que tiene, ¿no? En un año en donde el girasol aspira a ser un récord en superficie sembrada, ¿no? Uh-huh. Una cadena que digamos tiene altas probabilidades de ser industrializada, generar empleos, y bueno, en lo que va del año ya ingresaron más de 1.300 millones de dólares por ventas externas. Uh-huh. Y esto es un indicador que en nuestro país llama bastante la atención. Así que bueno, va a ser un poco lo central del día de hoy. También tenemos algo vinculado al sector porcino. Ustedes saben, se celebra la Semana de la Carne de Cerdo. En Argentina se celebra del 8 al 14 de junio. Uh-huh. Y el objetivo es promover su consumo, destacando los beneficios nutricionales, su versatilidad, su rendimiento en términos culinarios. Y en ese contexto tenemos el testimonio de Jorge Brunori, a quien queremos mucho en este programa, referente nacional de INTA, que siempre está ahí cuando lo llamamos, cuando lo necesitamos. Así que, bueno, de eso va el programa de hoy. ¿Qué más tenemos? No sé si llegaremos, porque sí, la verdad que hay bastantes temas también de porcino, sobre la enfermedad de Auschwitz. Bueno, esto es Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología, y arrancamos así, bebiendo de las copas más lindas. Una Vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Segundo bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que el 1 de junio se celebró el Día Mundial de la Leche. Para eso estuvimos conversando en 2 oportunidades. Vamos con la primera parte. Estuvimos hablando con Alejandro Centeno, que es el jefe de la agencia de INTA San Francisco, que nos cuenta un poco sobre este día y sobre la producción lechera en Argentina y en nuestra provincia. En virtud de que el lunes 1 de junio fue el Día Mundial de la Leche, vamos a hacer algunos comentarios referidos a la lechería argentina. Argentina, participa dentro de lo que es el comercio internacional con alrededor del 5% del volumen comercializado, produce alrededor de 11.600 millones de litros al año, con aproximadamente 9.400 unidades productivas, tambos, 3 principales cuencas, distribuidas en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Córdoba está aportando prácticamente el 35% del volumen producido por año, mientras que Santa Fe lo hace con el 31% y Buenos Aires con el 26%. Ahora bien, de las unidades productivas, en la provincia que más tambos tiene es Santa Fe con el 34%, le sigue Córdoba con el 28% y la provincia de Buenos Aires con alrededor del 20% de los tambos. Si tuviésemos que hablar o definir un tambo promedio argentino, podemos decir que el tambo en principio tendría alrededor de 160 vacas totales y una producción promedio de 3.000 litros. Ahora bien, haciendo una estratificación en función de la producción diaria y la entrega diaria de leche de estos tambos, podemos dividir a la población de tambos argentinos de la siguiente manera. Tambos de menos de 3.000 litros de leche por día, que corresponde al tambo promedio, tenemos el 70% de nuestros tambos en ese nivel de producción diaria, que aportan alrededor del 30% de la producción anual de Argentina. Mientras que los tambos que están por encima de los 3.000 litros son el 30% restante y aportan al 70% del volumen total. Este dato es importante, ya que de alguna manera muestra el tipo de tambo que tenemos en Argentina. Hay una predominancia de tambos chicos, que evidentemente los requerimientos en tecnología y accesos créditos, muchas veces el tema de la necesidad de infraestructura se hace imprescindible para enfocar, las estrategias productivas a lograr mayores niveles de productividad y de eficiencia
eficiencia. Hoy por hoy estamos en una situación un tanto compleja, si bien las relaciones de insumo-producto son favorables para la lechería, si comparamos que dentro de los principales costos dentro del tambo es la alimentación, que va entre el 25 y el 48% de la facturación, y dentro de este ítem, el espelio de soja y el grano de maíz están dentro de los valores promedios. Cuando hablamos de relación índice insumo-producto, hacemos referencia a la capacidad de pago de la leche en relación al insumo que querramos comparar. En el caso del maíz, estamos dentro de los promedios históricos. 1 litro de leche compramos 2 kilos de maíz, con la soja con 1 litro de leche compramos 1 kilo de espelio de soja, y pasa algo distinto con respecto al gasol, ya que el promedio de los últimos 20 años nos da alrededor de 3 litros de leche por litro de gasol, y hoy estamos en una situación bastante compleja, ya que debido a los conflictos internacionales que están impactando fuertemente sobre el precio del barril de petróleo a nivel internacional, esto hace que la necesidad o el requerimiento de leche para comprar un litro de gasoil esté en el nivel más alto de los últimos 20 años. Esto hace referencia a que hoy necesitamos alrededor de 5 litros para comprar 1 litro de gasoil. Este último factor hace que los costos de producción se incrementen, asociados también al incremento de la inflación que está pegando sobre todo en algunos subgrupos de los costos de producción, como por ejemplo reparaciones, el uso de talleres, repuestos y lubricantes. Esto hace que ese rubro que antes era pequeño en estos sistemas, en el último tiempo está generando un fuerte impacto en los costos de producción. Razón por la cual una recomendación sería cuidar mucho, registrar, anotar y ver de qué manera podemos llegar a ajustar el movimiento de las maquinarias dentro del sistema a lo mínimo indispensable para que este rubro no impacte con tanta fuerza sobre este esquema de costos. Así escuchábamos a Alejandro Centeno en esta primera parte, dando un par de números arrojados en la encuesta sectorial lechera, contando un poco que la producción lechera a nivel nacional se divide en lo que es Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, y da varios números y datos bastante importantes. Si tenemos un programa hoy al palo, no, la verdad que podríamos habernos detenido más, pero no se olviden de que se va un vino y una miel, lo pueden hacer, pueden participar a través de nuestro WhatsApp al 3572-528693, 3572-528693. También pueden escribir a la radio. También nos pueden escribir y buscar las publicaciones en el Facebook de Una Vuelta por el INTA. Hola, buen domingo, los escucho desde el Camino al Cuadrado, nos dice Guillermo. Qué lindo para hacer un paseíto, ¿no? Para el Cuadrado, ahí hay varios paradores, mucha gente que se detiene a contemplar las sierras desde varios sectores de la ruta. Hola, buen día, me solidarizo con la situación de ustedes en el INTA, participo por la miel, nos dice Silvia Espedale, fiel oyente de Una Vuelta por el INTA, le mandamos un gran abrazo y antes que me olvide, tengo un saludo / pregunta. La nota del programa pasado de camas biológicas dejó un interrogante para que respondamos, o pueda responder nuestro compañero Tato Mazzini. Buenos días, el tratamiento de agroquímicos mediante las camas biológicas que hablaron debería ser obligatorio en todos lados. La pregunta es ¿qué hacen con estos restos? ¿Van a la tierra, a los ríos, a las napas de agua? ¿Dónde? No, soy René. Quedó claro que es un sistema confinado donde se pone materia orgánica con a veces presencia de lombrices, lo cual es un excelente indicador de que la toxicidad ha desaparecido, ¿no? Y se apela a esto, a la descomposición bacteriana y activa por parte de estos descomponedores, con lo cual luego esto ya tiene garantía y puede ser utilizado en el suelo nuevamente. ¿Sí? No es un caudal enorme, se está hablando de una cama que tendrá 3 metros cúbicos de... yo pensé que era mucho más grande. No, en total, en volumen de lo que termina siendo un compost, en definitiva, es bastante chico y bastante fácil de gestionar a nivel local. Perfecto, esa era una de las preguntas que nos habían quedado, que nos llegaron entre semanas de René. ¿Qué, seguimos con Alejandro? Sí, seguimos con Alejandro Centeno. En este caso nos va a contar un poco sobre uno de los principales problemas que tiene la lechería, que es el traspaso generacional en los tambos. Lo vamos escuchando. Tuve la posibilidad de participar como disertante en Toláctea, aquí en San Francisco, y el tema que me tocó compartir fue referido al tema del traspaso generacional, claves para que el relevo generacional no se lleve puesto el tambo. Y en esa presentación hacía referencia
referencia principalmente a cuestiones que tienen que ver con este ordenamiento que necesitan las empresas para hacer un traspaso generacional ordenado. Muchas veces ese tema se deja de lado, es un tema que normalmente ponemos montones de excusas para no conversarlo a tiempo. Y hay una frase que a mí me gustó mucho cuando estaba preparando lo que tiene que ver con esto de que el mejor momento para iniciar el traspaso generacional fue hace 5 años y el segundo mejor momento es mañana. De alguna manera esto grafica un poco esto de la importancia que tiene empezar a conversar con tiempo el tema del traspaso generacional para ir ordenando, ir eligiendo el futuro sucesor e ir ordenando la manera en que esa empresa va a continuar en la siguiente generación. Un trabajo que realizamos nosotros desde aquí la Agencia de Extensión de INTA San Francisco en relación a consultarle a un grupo de productores respecto a cómo valoran ellos una serie de atributos vinculados a su empresa familiar. Eran 12 atributos y la manera de evaluarlo era del 1 al 5. El punto más bajo de todos esos atributos tenía que ver con la planificación de la sucesión y el punto más alto tenía que ver con la confiabilidad y el orgullo. Entonces esto nos marcaba de alguna manera la importancia que tiene o las falencias que hay dentro de las empresas familiares el hecho de comenzar a conversar estas temáticas con un tiempo prudencial. Muchas son las excusas que se ponen en relación a este tema y muchas tienen que ver con el tomador de decisiones, ¿no? Con la persona que está a cargo de la empresa. Obviamente esto genera cambios muy importantes, hay una sensación de pérdida de poder y pérdida de propósito. Hay resistencia al cambio, esto de que nadie lo va a hacer como lo hago yo forma parte de eso. Muchas veces también se evita generar conflicto en la descendencia entre los hijos por distintos intereses. Lo urgente también tapa lo importante, siempre hay que hacer algo antes, hay que sembrar, hay que cosechar. Y el tema de la generación o falta de generar un espacio formal, ya sea físico y de tiempo, para charlar temas importantes o temas imprescindibles de la empresa. Que no quede todo amontonado para la mesa del domingo, porque es ahí donde empiezan los conflictos y donde se empiezan a mezclar cuestiones que tienen que ver con la empresa y la familia. Lo ideal sería generar un espacio donde se puedan conversar de manera ordenada todos estos temas que son importantes ponerlos sobre la mesa. Muchas veces la ausencia de este espacio, de tiempo, de esta organización para empezar a conversar sobre estos temas genera impacto en la empresa que tiene que ver con distintas cosas, como por ejemplo la fuga de talentos. Aquí en la zona muchas empresas han visto salir hijos que tenían muchas posibilidades para ser continuadores de la empresa porque no encontraron el lugar suficiente para comenzar ellos a hacer sus primeras experiencias en relación a esto, ¿no? De diferenciar una empresa agropecuaria. También puede suceder que frente a la falta de uno de los tomadores de decisiones por cuestiones de salud se produzca una parálisis operativa por cuestiones legales o por desconocimiento. También conflicto con terceros, problemas en la mesa del domingo, conflictos familiares por cuestiones estratégicas de dinero. Muchas veces estos conflictos pueden llegar a escalar y judicializarse, lo que evidentemente genera el mal mayor, que es lo que ninguna empresa quiere, perder capital y sobre la rotura de los vínculos familiares. Por todo esto es que se hace imprescindible comenzar a tener estas conversaciones que ordenen un poco y den un poco de luz hacia lo que va a ser el futuro de continuidad de estas empresas. Así que bueno, como les decía antes, si no lo hicieron hace 5 años, comiéncenlo a hacer mañana. Así escuchamos a Alejandro Centeno, jefe de la agencia de INTA San Francisco, contando un poco sobre este traspaso generacional que se da en los tambos y en las empresas agropecuarias, que fue un resumen de la charla que dio en Todo Láctea. Les cuento les tiro una de las destacadas de esta semana. Córdoba exportó embriones bovinos al sudeste asiático por primera vez. La ganadería cordobesa logró un hecho inédito con el envío de embriones bovinos al sudeste asiático. La operación fue concretada por una empresa de la provincia especializada en genética animal. El destino fue un mercado que demanda material genético de alta calidad para mejorar sus rodeos. Desde el sector destacan el avance como una oportunidad para posicionar la genética argentina en nuevos mercados. Arandú, una genética que impulsa el algodón argentino. El INTA presentó Arandú, un nuevo desarrollo genético pensado para la producción algodonera. La variedad apunta a mejorar rendimiento, adaptación y calidad de fibra. El trabajo es resultado de años de investigación y mejoramiento vegetal. Especialistas destacan que puede abrir una nueva etapa para uno de los cultivos regionales más importantes del país.
Nos dicen buen día desde Salsipuede, los escucho, me anoto por el vino. José Luis, buenos días amigos del INTA, siempre interesantes las entrevistas que nos enseñan tanto, los felicito y me anoto por los sorteos, dice Rodolfo. Recuerden, nos pueden escribir a Una Vuelta por el INTA en el Facebook, sino también al 3572528693. 3572528693. Nuestro WhatsApp para que nos escriban ahí, participen por el vino y por la miel que se van hoy. Tato, tuviste en la semana conversando con un referente nacional de INTA sobre girasol. Sí, tal cual, recién refería a un oyente a esto de las entrevistas y la verdad que las entrevistas nos enriquecen bastante y en este caso pudimos hablar con un especialista en girasol, Jorge Mercau, de la agencia de San Luis. Jorge es mucho más que un especialista en girasol, es una persona que tiene un profuso trabajo en lo que hace a adaptación de cultivos a ambientes. Y en esa área temática ha desarrollado muchísimo, así que los invitamos a escuchar la nota. Quédense ahí, en el próximo bloque compartimos el testimonio y la charla que tuvo Tato, escuchamos un poquito de música y seguimos con Una Vuelta por el INTA. Gira Una Vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Hemos hablado en nuestros programas de distintos cultivos, ¿no? Y en esta ocasión le toca a uno muy particular, que es el cultivo de girasol. El cultivo de girasol es de los más espectaculares que sembramos en Córdoba, pero por su valor, no sé si decirle turístico, la belleza de ver esas lomas de Córdoba brillando en el momento de la floración de girasol, la verdad que es un valor particular. Pero bueno, no es el valor que más caracteriza al girasol, sino otras características que tiene que le permiten adaptarse a nuestros ambientes semiáridos, lo que viene generando un aumento en la superficie sembrada, que aunque todavía es relativamente poca, parece tener una dinámica así medio en ascenso. Y es por eso que queremos hablar con quien más sabe del cultivo de girasol, que es el ingeniero Jorge Mercau de INTA San Luis. Hola Jorge, buen día. Hola, buen día Pablo, buen día, ¿cómo están a todos? Espero que bien. Todos muy bien y queriendo saber más de este cultivo que nos viene sorprendiendo, ¿no? En nuestro andar por rutas, que cada vez aparecen más lotes de girasol en Córdoba. Y por eso te queremos preguntar, en primer lugar, ¿qué oportunidad tiene este cultivo de girasol en los ambientes cordobeses? Lo primero que te diría es, eso que a vos te sorprende, creo que viene siendo consistente en los últimos 2 o 3 campañas. Ha venido habiendo un aumento en la Argentina de la superficie de girasol. Y bueno, te diría, en parte eso tiene que ver con una oportunidad que ofrece el cultivo, porque el mejoramiento genético en los últimos años en este cultivo ha sido un caso de éxito en general y ha aumentado, digamos, históricamente mucho el rinde, en los últimos 10, 15 años también un poco el rinde, pero sobre todo el porcentaje de aceite. Hoy es muy común que los girasoles superen el 50, el 53% de aceite, y eso, nada, es bonificado después comercialmente. La otra cosa por la cual es una oportunidad, porque en términos generales, los rendimientos que se podrían alcanzar están bastante por encima de los rendimientos que se logran. Hay una brecha bastante importante de rendimiento. Y eso, digamos, para reducir esa brecha, requiere entender un poco cuáles son las virtudes del cultivo. Pablo, a ver, o en general les comento. El cultivo de girasol tiene una particularidad, que es que profundiza muy rápido. O sea, sus raíces en un tiempo relativamente breve, hasta que vos ves esas flores en el paisaje, son capaces de llegar, si el suelo es profundo y tiene humedad, hasta 3 metros de profundidad. Entonces, eso es una gran ventaja que le permite usar recursos que por ahí algún otro cultivo, que normalmente llega a unos 2 metros, no logra capturar si están presentes. La otra cosa que te decía, tiene un ciclo corto. O sea, profundiza bastante rápido y de ahí hasta que madure, se cosecha, ocurre un tiempo en el año relativamente corto en comparación a una soja o a un maíz. Y eso permite a veces intensificar. Si vos te vas hacia el norte de Córdoba, es posible
noreste de Córdoba, perdóname, es posible poner un segundo cultivo de verano incluso atrás de girasol. Pero lo más común es que, como desocupa rápido, históricamente ha sido el antecesor de los verdeos o de las pasturas, y es como que aumenta las chances, por una mejor recarga, de implantar cultivos de invierno. Entonces aumenta las chances de tener un doble cultivo en las zonas donde eso es viable. Como te decía, el girasol también, digamos, profundiza, tiene un ciclo corto, y también tiene un mercado de aceite diferenciado. Eso es una gran ventaja para Argentina. O sea, es un producto más distinto que vende el agro de Argentina, y por supuesto es una ventaja para el productor que tiene un producto distinto. Y la última cosa, que es una ventaja, es que es un cultivo conocido. O sea, es un cultivo que muchos en Argentina han cultivado, o sea que no es una rareza que alguien tiene que entender los pormenores de cómo funciona el cultivo. Entonces, es como, todos esos fortalecen la idea esta que estás viendo, que el cultivo está creciendo. A ver, yo te diría que focalizando en Córdoba hay dos ambientes muy típicos. Uno que te decía es hacia el noreste, que típicamente ha hecho girasol, y en los últimos años viene también aumentando, donde eventualmente incluso se puede intensificar. Es más común hacia el norte, ¿no? Hacia el NEA argentino, pero hacia el noreste de Córdoba empieza a haber la posibilidad de hacer un doble cultivo de verano. Y la otra zona muy girasolera, históricamente, y que se está recomponiendo en esas últimas campañas, es hacia el sudoeste de Córdoba. Si bien también lo estás viendo crecer hacia el noroeste en Córdoba, pero ahí tiene algunas, digamos, es difícil lograr un crecimiento sostenido, porque no necesariamente temprano tenés buena agua en el perfil, y entonces la ventaja de hacerlo puede ser un poco más discutible, si bien hay situaciones donde sí, y es interesante de ver también. A ver, la otra cosa que te diría, Pablo, que para mí es muy importante, es que el cultivo, este aumento del área de girasol, que es bastante esperable, que vos estás viendo y que es bastante esperable a nivel Argentina y deseable, o sea, puede aumentar. Hoy estamos en las 3 millones de hectáreas y podría llegar, sin hablar de cosas muy delirantes, a unas 6 millones de hectáreas, que es una superficie bastante importante, y como te decía, además favorece la posibilidad de un segundo cultivo. Entonces, dale, Pablo, perdón. Sí, no, me suena música lo que estás diciendo. Me imagino nuestros productores pioneros en siembra directa, cuando le hablamos de raíces profundas, están inmediatamente pensando lo que significa aumentar su capacidad de reservorio de agua, tener mejor infiltración. Hablas de ciclo corto, de posibilidad de doble cultivo, y esto financieramente tiene un enorme impacto en los sistemas productivos. Hablas de un mercado conocido, digo, son todas virtudes, ¿no?, que tiene este cultivo respecto al sistema productivo y a la rotación en sí, ¿no? Totalmente, Pablo, es así. Lo que dijiste de financiero es así también, que yo no lo había mencionado. Muchas veces, en muchas zonas es un cultivo que cosechas temprano y entran en financiero más temprano. Para algunas empresas agrícolas ha sido históricamente una ventaja. Yo te diría que una que mencionaste vos recién tiene un mercado conocido, pero lamentablemente tiene un mercado conocido por algunas fallas que tiene el mercado o que ha tenido. Generalmente en los momentos de cosecha no es un cultivo tan fácil de guardar como los otros, se guarda en bolsas, pero tiene algunos desafíos adicionales. Pero, a ver, entonces generalmente había un castigo bastante grande en los precios y en las condiciones de comercialización. Eso en los últimos 3 años ha cambiado, 3-4 años, viene cambiando porque a partir de la guerra de Ucrania sobre todo, empezaron a haber oportunidades de mercado para Argentina, y Argentina las viene aprovechando y las viene consolidando. Y eso es una gran noticia. O sea, hoy estamos vendiendo más aceite e incluso grano afuera. Y eso que es una de las cosas importantes para este momento y clave para ese crecimiento, es que esa apertura de mercados y esa demanda sostenida
hace que la industria, pueda sostener mucho mejor sus precios, pagar esas bonificaciones sin mayores problemas. En general, aumenta la previsibilidad del mercado. Yo creo que ese es un gran cambio, un cambio sustancial que estamos viendo en los últimos años y que de consolidarse, y uno ve a nivel nacional un trabajo más o menos sólido, tanto de Estado como de las empresas, digamos, están saliendo fuerte a tratar de ganar esos mercados, a vender nuestro producto. Bueno, eso le da previsibilidad al mercado interno. Esa te diría que es la clave. También han aparecido más jugadores, hay más compradores, hay moliendas más chicas, entonces, digamos, hay un poco más de compradores, pero en general te diría que la clave es de afuera. Y eso es puertas afuera, ¿no? Y si querés te diría lo que hay que hacer más puertas adentro, porque yo sé que hay una enorme brecha. Dale. Sí, te escucho. No, amplíame esto que estás a decir, puertas adentro. ¿Qué cambios podemos pensar como provincia, por ejemplo? Bien. Para el productor, a ver, como te diría, el cultivo es interesante. Todas esas cosas que te dije, profundiza y todo, hace que por ahí la variabilidad del rendimiento del cultivo de girasol sea un poco distinta que la de los otros. O sea, tiene una baja correlación con el rendimiento de un maíz tardío o de una soja relativamente tarde. Entonces, eso aumenta un poquito la estabilidad y es una virtud a esperar. Y como te decía, hoy tiene precio, de hecho, hoy el margen de girasol es muy competitivo. Entonces, pero para eso lo que necesita es rendimiento. ¿Sí? Hablemos de eso. Ahí quería entrar. Yo, la verdad que como extensionista, tengo una sensación de calle, así de territorio, de que el productor no alcanza los rendimientos que espera. ¿Y cuál sería el error principal o lo que más impacta en ese manejo? ¿La fecha de siembra, la densidad, la nutrición? ¿Dónde crees que el productor comete los principales errores para esa brecha? La sensación de calle que tenés se repite a nivel nacional. A nivel nacional hay una estimación hay recientemente una tesis doctoral de Ignacio Rodríguez, era investigador de INTA en Balcarce, ahora trabaja en la actividad privada. La cuestión es que el Ignacio en su trabajo cuantificó esa brecha y a nivel nacional estamos en el orden del 40% de brecha. O sea, los rendimientos son 40% inferiores de los que se pueden lograr. Y tal vez es difícil, porque es un cultivo que tiene algunas incertezas. A ver, no es como un maíz. ¿Qué quiero decir que no es como un maíz? Te lo comparo con un maíz en este sentido, que es por ahí un año que falla todo en maíz, sobre todo en las empresas que tienen algo de ganadería todavía, tenés revancha en la ganadería, sobre todo viniendo del extremo, yo te hablo desde San Luis, con lo cual, si te venís al extremo oeste, eso se valora bastante. Eso en un cultivo como girasol o soja, no lo tenés. Entonces, eso es una ventaja. La otra cosa que tiene girasol es que, digamos, cuando uno busca altos rendimientos, existen muchas chances de subirlo y en promedio suben, pero hay que aceptar que el cultivo tiene chances un poco mayores que otros de tener efectos que reduzcan el rendimiento, o sea, plagas, algún vuelco particular, o sea, pero eso es como que hay que aceptarlo como parte de lo que caracteriza el cultivo. No es un cultivo que cuando uno busca altos rendimientos lo va a dar consistentemente, pero eso no quiere decir que si uno no busca altos rendimientos no va a reducir el promedio de rendimiento. O sea, buscar altos rendimientos es necesario para subir el promedio y el margen, aceptando que hay cierta variabilidad en los techos. ¿Sí? No es en ese sentido. En la parte, está como súper claro. En la parte, digamos, alto del rendimiento, puedo tener algunos altibajos más importantes. Bueno, ahora, las claves para esto es genética, primer lugar. ¿Por qué en primer lugar? Porque hoy hay genética de mejor rendimiento, con buenos tratamientos para manejo de ¿cómo se llama? De herbicidas y sobre todo buen aceite. Entonces no errarle con eso. No es tan difícil, digamos, ¿sí? O sea, hay los materiales buenos y todo, sin hablar de ninguno en particular, digamos, hay varios, pero se conocen, digamos. Entonces no ahorrar en eso. Esa es una, genética. La segunda cosa es nutrición y sobre todo nitrógeno. Es necesario fertilizar si hace falta, pero
no de más, o por lo menos no errarle a no fertilizar cuando haga falta. Esa sería un poco la idea. Es muy importante el girasol, es que es un cultivo que responde a manejo y responde a una buena implantación. A este punto quería llegar, Jorge, justamente. Bueno, perfecto. Hay que sembrarlo bien, hay que lograrlo bien, ¿sí? O sea, tiene que estar sembrado a la profundidad adecuada, repartidas las semillas en el espacio y sobre todo en el tiempo, o sea, que no queden a distintas profundidades, porque ahí pueden emerger a distintas velocidades y entonces generar un heterogeneidad. Claro, aprendizaje que tenemos del maíz, ¿no? Plantas que quedan relegadas respecto a otras que nacieron antes. Exactamente, no es como maíz en el sentido que te puede quedar una planta estéril, pero termina castigando el rendimiento, ¿sí? O sea, eso está, después del maíz te diría que es el cultivo que responde mucho a eso, y te diría que con los cambios que ha habido en maíz últimamente, te diría que hasta puede ser que responda hoy más que maíz. En cuanto a, digo que maíz ha progresado en esas cosas bastante. Pero le quiero recordar a nuestra audiencia, Jorge, que estamos hablando contigo, Jorge Mercado, un especialista en girasol, un cultivo que viene dando que hablar en Córdoba, y que ya medio en este cierre de nota, porque Jorge realmente cada cosa que decís abriría las posibilidades, por lo menos me genera una ansiedad de conocer más. Pero te quiero preguntar por ahí, un productor en la zona, o cae en una zona y tiene elementos de comparación desde la experiencia local, y como en girasol no hay tanta experiencia local, ¿qué otro tipo de auxilio tengo para imaginar este ambiente? ¿Cómo se va a comportar donde estoy con los datos que tengo, datos climáticos, datos de suelo? ¿Qué herramienta digital me puede acompañar en este proceso de toma de decisión? Dale, Pablo, entiendo perfecto a dónde vas y ahí te voy a contestar bien. Solo quiero redondear una cosa en la implantación, que es también responde a densidad el cultivo. Generalmente un aumento de la densidad aumenta el rendimiento. Sin embargo, como te decía con el nitrógeno, no me puedo pasar. El girasol expresa su ventaja respecto al cultivo de soja en ambientes donde uno tiene un suelo profundo, con el perfil bastante cargado de agua, ¿sí? Y durante el ciclo tiende a llover en muchos años menos que en otras áreas. Entonces el girasol expresa su ventaja hacia el oeste de Argentina, claramente, sobre suelos profundos, en algunas regiones del Chaco semiárido. Es como que Córdoba está en el borde de las dos áreas donde es muy interesante, en dos de las áreas donde es muy interesante. Hacia el sudeste también, en suelos profundos, pero te diría, está en el borde del semiárido central, que abarca acá el sur de Córdoba y el oeste de San Luis, y la provincia de San Luis, y en el borde sur del Chaco, en realidad ya no es Chaco, pero bueno, el noreste es como de Espinal y es otro ambiente interesante para ver. Y en un ambiente, Jorge, donde año tras año estamos sintiendo las anomalías, ¿no? Ya cada vez más frecuente olas de calor, baches de lluvia, y donde estas estrategias, estas particularidades del cultivo nos puede dar bastante que hablar, y sobre todo incorporar una herramienta más en la paleta productiva, ¿no? Con toda la estabilidad que esto nos trae. Jorge, bueno, el tiempo es tirano, como dicen en distintos medios. La verdad que nos dejas mucha inquietud y seguramente en algún otro momento retomaremos el tema de girasol. Te agradezco que conformamos este programa, esta participación. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen domingo y nada, hablemos de los cultivos que quieras cuando quieras. Muy amable, Jorge. Así hablamos con Jorge Mercado, el especialista de girasol. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Continuamos en Una Vuelta por el INTA, bloque final de este ciclo, de este programa de hoy. Decíamos al principio del programa que fue y será semanas diferentes porque se están yendo muchos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país que se están adhiriendo a un retiro voluntario impulsado por el gobierno nacional en el marco de un ajuste sobre el organismo. Decíamos esto al principio del programa.
Y en este programa ya nos vamos a encargar un poco más respecto al impacto que va a tener este retiro, cómo va a impactar en los diferentes territorios. Hay agencias que se quedan, por ejemplo, sin gente. Totalmente. Hay cargos, direcciones importantes que se quedan sin gente. Bueno, ya nos vamos a encargar de eso. No tenemos incluso todavía a ciencia cierta la dimensión que va a tener o el impacto que va a tener, pero sabemos que es importante. Y hoy vamos a mostrar por ahí o charlar y tratar de abrazar a muchos compañeros y compañeras que se van. Y lo vamos a hacer a través de Andrés del Pino. Andrés es comunicador del INTA de Marcos Juárez, es compañero del equipo de comunicación y es fundador, pionero de este programa, chicos. Bienvenido, Andrés del Pino, a esta vuelta por el INTA. ¿Cómo andás? Hola chicos, hola Lucas, hola Fabri, hola Tato, hola Mariano. La verdad que siento una emoción tremenda, siento sensaciones que tienen que ver con lo que dijiste, que es el interrogante de cuántos somos. Lo mío es casi no por razones coyunturales, sino simplemente porque también estoy muy cerca de la jubilación. Pero me preocupa la situación de la institución y qué es lo que puede quedar a partir de esto como para reconstruir literalmente, ¿no? Pero a su vez me siento muy contento de habernos dado, digo yo, mutuamente con el INTA nuestros mejores años. Y bueno, y ya está, y es suficiente y es hora de dedicarse a alguna otra cosa que tiene más que ver con cuestiones personales, a una edad en la cual ya uno está, no digo de vuelta, pero que tiene ya una determinada edad y algunas expectativas y algunas cosas y mira hacia atrás, pero también hay cosas para mirar hacia adelante. Así que son encontradas, pero por sobre todo la cuestión es la felicidad. Felicidad por lo vivido y felicidad por estar ahora encarando otro tipo de cosas, ¿no? Andrés, ¿hace cuánto que trabajas en INTA? Yo entré concretamente el 1 de marzo de 1990, o sea, cuando se venía una tormenta, para decirlo en rima casi, ¿no? Se avecinaban tiempos difíciles cuando entré. Y así que conozco un poco la cuestión crítica, pero también los buenos tiempos que vinieron en algún momento, tipo como el país. Yo creo que los oyentes deben en eso probablemente coincidir de que es como picos y valles que tenemos lamentablemente en la historia nuestra en todo, y el INTA no fue ajeno, ¿no? Vos contabas, Andrés, o te presentábamos diciendo que era uno de los bastiones de lo que fueron los primera hora, kilómetro cero de una vuelta por el INTA. Lo iniciaron vos, Jorge y Néstor, si no tengo... Y Silvina, perdón. Así que bueno, nada, como que eso recalcarlo sos nuestro último bastión, se puede decir, de los que arrancaron, Néstor y Silvina, y Jorge ya no están. Fue la verdad que fue una peregrina idea muy loca del Negro Noriega, de Néstor Noriega, que hoy está trabajando en el CIAP, lo mismo que Silvina, y el Negro fue un poco el que generó todo esto, fue, digámoslo, y hay que reconocerlo, el creador de todo esto y el conductor en principio, y la verdad que fue una idea, fíjate lo que es una idea que dura ha durado 12 años hasta ahora, y sigue con el nivel, y sigue con la gente, y sigue más cerca de la gente. Y fue un desafío, y fue algo en conjunto con la universidad. O sea, yo creo que fue un golazo, fue muy lindo pertenecer, y me parece que fue uno de los puntos clave importantes, y te estoy hablando de una carrera larga como la mía, el haber tenido a partir de 2014 esto. Es muy bueno, también uno se pone a pensar cuando hace todo este raconto en esa idea del Negro Noriega y de cómo la mantuvimos a lo largo de todos estos años, con cambios de equipo y sin cambios de equipo. Se achican los equipos, eso es inevitable, tal cual es la coyuntura actual. Esperemos siempre de que volvamos a tener alguna revancha como para rearmar un poquitito los golpes de las crisis, tanto a nivel nacional como a nivel institucional, ¿no es cierto? Bueno, Andrés, desde acá nuestro mayor agradecimiento, aprendimos un montón todos estos años laburando con vos, la verdad que, bueno, te vamos a extrañar, pero también estamos contentos porque sabemos que se abre una nueva etapa y que vas a poder hacer también cosas que tenés ganas y deseas. Así que, compañero, un abrazo enorme,
Muchísimas gracias. Es muy importante, muy lindo, y para mí me parece un gran broche de oro este ratito que estuvimos hablando para compartir tanto con ustedes como un poco con cada compañero, compañera, con la gente de la universidad, con Mariano, que es el que conocí, y con cada uno de los oyentes, como para decir el trabajo de comunicación y la importancia que ha tenido históricamente y que sigue teniendo, para que sepan en qué está el INTA cuando muchas veces surgen comentarios y de diverso tipo y sin argumentos sobre la importancia o no de nuestra institución, que está fuera de toda duda. Bueno, nosotros colaboramos con ese granito de arena a hacerlo visible y en una vuelta por el INTA, así que también a cada radioemisora que ha repetido, además de la gente que escucha universidad. Así que para mí el agradecimiento para todos ustedes y un gran abrazo y un gran agradecimiento. Gracias, Andrés, por las palabras. Realmente, igual como decía Lucas, un gusto haber trabajado y transitado todo este proceso, por lo menos desde que entramos trabajando juntos a la distancia, yo estando en Manfredi y vos en Marco Juárez, pero con diálogo diario, te diría. Así que Lucas estuvo parafraseando antes a Los Redondos. Yo creo que lo mismo vamos a hacer ahora, que la despedida son esos dolores dulces. Así que te mandamos un gran abrazo, y real, un gustazo haber laburado. Muchísimas gracias, a mí también un gustazo haber formado parte del equipo y de que no digo pasar la posta, porque la posta la hemos tenido todos, pero que lo continúen ustedes con este entusiasmo que no declina a pesar de las tormentas varias que hay, como decía al principio. Un abrazo muy grande. Abrazo grande. Así escuchamos el testimonio de un queridísimo compañero como es Andrés del Pino, que en el marco de los retiros voluntarios que se están dando en INTA, hacía su última participación en este ciclo que gracias a él también sigue al aire y está al aire desde hace 12, 13 años. Hoy pensaba eso de cuando, como él decía, que era pionero con Néstor, Silvina y Jorge del programa. Después el anterior retiro voluntario que lo adhirió Mauro Bianco, que estuvo co-conduciendo con nosotros. Después se sumó Tato y bueno, acá estamos. Así es, bueno, acá estamos en una vuelta por el INTA que va a entrar en su... Teníamos previsto un bloquecito también vinculado a la semana porcina, a la semana de la carne porcina, que no va a entrar, ni también algo vinculado a la enfermedad Augeski en porcinos. Lo vamos a dejar esto para la semana que viene. Vamos a hacer un pequeño cierre con algunos saluditos y ya en breves instantes decimos los ganadores. Buen día, me gusta su programa, siempre que puedo los escucho, participo por el sorteo de la miel, dice Alejandra Castro. Buenos días, muy triste por la situación del INTA, desde Villa Tulumba, Vilmar y Susana. Bueno, muchas gracias a los oyentes por el aguante. Hay un montón de mensajes en apoyo, en agradecimiento. Aquí nuestro granito de arena para con nuestros oyentes. Vamos a decir quiénes se llevan el vino y la miel, Fabri. Así es, el vino se lo lleva Patricia, documento terminado en 066, y la miel Jorge Lupini. Bueno, la producción de este programa se va a estar comunicando con ellos. Nada más, chicos. Tato, Fabri, espero que la hayan pasado bien. Son y serán programas intensos los de una vuelta por el INTA. De todos modos, hagamos un puente hasta el martes y pongamos toda la alegría que hay que tener en la expectativa de este capaz que te convencimos y vas a ver el partido. Pero voy a estar fijo viendo el partido. Qué lindo sería escribirle. Lo vamos a escribir. 21:50, ¿qué estás haciendo, Tato? Con una cerveza en mano por ver el partido. Bueno, todo puede ser. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a Argentina. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en SRT Media. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.